Vamos a empezar con nuestro sermón de esta mañana, que se titula el día de hoy Flechas del Cambio. ¿Ok? Flechas del Cambio. Bueno, entonces, ¿le podemos dar, por favor? Lo primero, la esencia del sermón de hoy va a ser hablar sobre los hijos. Como hemos visto en semanas anteriores, estamos desmenuzando los integrantes de una familia para que sea una familia sana y por ende una familia fuerte y que se traduzca en una iglesia de las mismas características, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Para empezar a hablar sobre los hijos tengo que entender cuál es mi naturaleza, ¿no? Como hijo. Y todos fueron o son hijos. Entonces, tiene que ver con todos. En Isaías 49:2 tenemos: hizo de mi boca espada afilada, me ocultó al amparo de su mano, hizo de mí una flecha puntiaguda, me puso dentro de su aljaba. Ese es el primer punto que tenemos. Segundo, Salmo 127:4, como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Entonces, la manera en la que Dios mira a los hijos son como flechas, ¿ok? Pero son flechas en la aljaba de Dios. La aljaba es el utensilio que se utilizaba, ¿no?, para cargar las flechas. Entonces, ustedes, cada uno, del más chiquito al más grande, ¿no?, de tamaño y de edad y de todo, son flechas dentro de esa aljaba de Dios. Significa que el que las usa, el que las dispara, el que las mantiene, ¿no?, ¿quién es? Dios. Nadie más. Él. Pero entonces, dice ahí, una flecha puntiaguda. Una flecha sin filo, una flecha que no tiene punta, ¿no? No sirve de nada, ¿cierto? No sirve de nada. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Así es como somos delante de Dios, ¿no? Vamos a ver el siguiente punto. Ahora, si ya entendí que yo soy como una flecha, ¿cuál es mi responsabilidad según mi propósito? El propósito de una flecha es marcar un antes y un después. Es cortar, ¿cierto? Separar. Entonces, si yo le disparo una flecha a lo que sea, ¿no?, no va a ser lo mismo antes del impacto que después. Corta, corta. Por eso se afila. Si vamos a la cocina y agarramos un cuchillo, ¿nos sirve un cuchillo sin filo? Porque no corta, pierde su propósito, no tiene razón de ser. Entonces, en 1 Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Ok, sí soy una flecha, pero yo como flecha, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo ahí guardado como? No, tú como flecha tienes una responsabilidad, que aquí nos está diciendo cuál es: que desees como un niño, ¿no?, la leche de la palabra. Es decir, tu responsabilidad como hijo es beberte la Biblia, buscarla todo el tiempo. ¿Cuántas veces come en promedio un bebé? Un bebé de pecho. ¿Cuántas veces come? Cada 3 horas. ¿No? Cada 3 horas, 6 veces, ¿no? Es decir, mucho. La pregunta es, ¿cuántas veces al día leen algo que tenga que ver con la Biblia? Buena pregunta, ¿no? Si acaso y si bien nos va, leemos una vez, ¿sí o no? Pero eso no es desear como ese niño la palabra. Es llenarnos completamente. Hay un montón de versículos, medita en ella de día y de noche. Un montón de cosas. Después tenemos, en Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, he aquí la responsabilidad principal de los hijos. Voy a memorizar, voy a guardar, voy a beber, voy a consultar recurrentemente la Biblia para saber qué es lo que él piensa, lo que siente ante todas las circunstancias de la vida. Y en consecuencia pueda vivir de una manera santa, limpia, evitando lo mayor posible el pecado. Bueno, entonces ya entendimos cómo somos como hijos y cuál es nuestra responsabilidad como hijos.
Vamos a ver lo siguiente, por favor. En 2 de Crónicas 34 nos habla, no les puse el pasaje, se los voy a platicar, ¿no? Hay un personaje bien interesante de la Biblia. Es conocido como el último gran rey que tuvo el pueblo de Dios. ¿Y ya vieron la foto? No es que fuera un enano, es que era un niño. Cuando lo coronaron el rey tenía 8 años de edad. Se llamaba Josías. Y bueno, ¿qué es lo interesante de Josías? ¿Josías era hijo o no era hijo? Sí, era hijo. Los papás tienen hasta los 8 años, que es cuando lo coronan rey, ¿no? Para una instrucción directa sobre un hijo. A partir de los 8 años el hijo se va a probar y se va a convertir en el hombre o la mujer que va a ser. Así de sencillo. Entonces, Josías recibe un regalo tremendo, pero con una responsabilidad bastante grande. Sí, tiene 8 años, ¿no? Pero no solo tiene que probarse y demostrar qué clase de hombre quiere ser, sino tiene que convertirse en rey. Y un rey que fungía muchas tareas, ¿no? Que no solo se limitaban al poder, digamos, judicial o de otro tipo, como veríamos hoy, o legislativo. No, también tenía funciones religiosas muy importantes. Bueno, entonces, pero resulta que el abuelo de Josías fue un pésimo rey, de los peores que tuvo Israel. Cometió todos los pecados habidos y por haber. Y no solo los cometió, hizo hábito de cada uno de ellos. Y llevó a Israel, por lo que yo les decía, ¿no? A cometerlos también. Construyó altares por todo Israel y demás. Una idolatría y unas cosas tremendas. Bueno, reina su tiempo y muere. Sube el papá de Josías, ¿no? ¿Quién es el que lo educó? Sus papás, ¿no? Bueno, sube su papá y su papá se propone, yo lo que voy a hacer es romper el récord de mi papá. Entonces fue todavía peor que su papá. Entonces, a tal grado que el mismo pueblo y los más cercanos no lo aguantaron. A ese grado, imagínense. No lo aguantaron y lo matan. Entonces, después de matarlo, ponen a Josías. Entonces, fíjense el historial familiar que trae Josías. Se parece mucho al tuyo y al mío. ¿Ok? Pero entonces él tiene la opción de ser una flecha o no ser una flecha. Pero en los pasajes anteriores, en lo que les puse la responsabilidad y cómo Dios los ve, ¿mencionaba algo de los papás? No. Te está hablando Dios a ti. Es decir, no importa el papá que hayas tenido. Pudiste haber tenido el peor papá, la peor mamá, no importa. De hecho, por ejemplo, de su papá y de su abuelo, que fueron de lo peor, no se menciona el nombre de sus papás a la hora de citarlos. Dice el nombre de la mamá, ¿no? Entonces, pues algo tuvo que ver la madre para que saliera un hijo así, ¿no? Podríamos decir comúnmente. Pues sí y no, porque no importa el tipo de padre que hayas tenido, el tipo de madre que hayas tenido. La responsabilidad es individual. La decisión es individual. Entonces, Josías, a pesar de traer todo ese historial, decide, yo no voy a ser así. Y a sus 8 años empieza una reforma completa de Israel. Desaparecen todos los altares paganos y un montón de cosas. Él, por ejemplo, reconstruye el templo, ya estaba todo olvidado. Pueden creer que en ese tiempo no es como ustedes traen sus Biblias, ¿sí o no? Cada quien trae su Biblia. En ese tiempo no era así. Perdieron la Biblia. Imagínense, a ese grado llegó Israel. La tenían perdida, no sabían dónde estaba. Y un día ahí haciendo limpieza en el templo, ¿no? Porque lo iban a reconstruir. Milagros, ¿no? Apareció. Y entonces, pero fíjense, a pesar de que ya llevaba generaciones sin usarse, sin abrir la Biblia, ¿qué tipo de persona era Josías? Y a pesar del ejemplo que había tenido, ¿qué tipo de acciones se tomó? Y cuando lo descubren la Biblia, ¿no? Bueno, la parte que tenían en ese entonces, la empieza a leer, pide que se la lean. Y inmediatamente de que se la leen, se rompe la ropa en señal de duelo total. Porque no hemos hecho nada de lo que se supone que debíamos hacer como pueblo de Dios. Y encima de que ya había hecho un montón de reformas importantes, marca un parteaguas en su reinado también eso. Y va todavía más allá.
¿ok? Para honrar lo que ahí Dios había establecido. Y de hecho, manda a consultar a una persona de Dios para saber qué va a pasar con Israel. Porque estamos pero mal. Hemos hecho todo mal. Entonces, pues estaba preocupado, realmente preocupado. ¿Qué va a pasar? Dios, ¿qué va a hacer con nosotros? Entonces manda a consultar. Y le dicen, por amor a lo que tú estás haciendo, no voy a destruir Israel ahorita. Entonces, pues, después de que tú te mueras, va a haber un cambio, ¿no? Que no es una amenaza, son solamente consecuencias de lo que nosotros decidimos o no hacer, ¿cierto? Bueno, entonces, ya sabemos que es posible. Aún con el historial más folclórico de pecado, es posible decidir y cambiar ese sentido. Por eso eres una flecha, porque tu propósito es cortar. Cortó con toda esa línea, ¿no?, de pecado ancestral, de generaciones podridas. Él marcó hasta aquí. Vamos a hacer algo diferente. Es decir, era una flecha útil. Y una vez que tenía la Biblia, ¿y qué es lo que hizo? La abrió, ¿no? Porque muchos la tienen, pero la tienen ahí y ya, no la abren. El que es lo primero que hizo, la abrió. Y en el momento de que vio lo que estaba pasando, empezó a afilar la punta de su propia flecha. Porque una flecha que no conoce los pensamientos de Dios no sirve, no tiene filo y no puede cortar. Gracias a que él se puso rápido a afilar, pudo cortar. Y lo que él hizo repercutió en la vida de todo el pueblo. Así de poderosa puede ser una sola flecha. Y él es tan humano como son ustedes. Entonces pueden ustedes ser generadores de un cambio increíble. Vamos a cambiarle, por favor. Pero bueno, me van a decir, ¿y qué pasa? Porque el como gran pleito de todos, ¿no?, es que casi siempre tienen quejas de sus papás, ¿cierto? Entonces la mayoría siempre se queja de sus papás, ¿no? O están peleados con ellos. Siempre. Y algo que les retumba en la cabeza es que por ahí, ¿no?, en Éxodo 20:12, que está hablando de los 10 mandamientos, o sea, las 10 leyes directas, órdenes directas de Dios para nosotros, dice: honra a tu padre y a tu madre. Y todos se quieren rasgar las vestiduras, ¿no? Porque dicen: ay, no, mi papá fue de lo peor, o mi mamá fue de lo peor, o es de lo peor. Y entonces es como quiero borrarle ese versículo de ahí. Entonces, si queremos hacerle manita de puerco. Bueno, ¿qué significa honrar a tu padre y a tu madre? Vamos a ver. Honrar es mostrar respeto y consideración. Nada más. Mostrar respeto y consideración. ¿Qué significa? Bueno, dos puntos importantes. Proverbios 24:17. No te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No le desees mal. Esa es la traducción. Porque muchas veces cuando los papás fueron canijos, por así decir, es como de: ya se rompió la piedra. ¿Ves? Estás pagando las que me hiciste. Muchos mueven la cabeza, pero lo han hecho. ¿Cierto? Tal vez no en esas palabras, tal vez no con la pata rota, pero en otras cosas sí. Bueno, vamos a ver la que sigue. Proverbios 25:21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Procura el bien. Procura el bien. Eso es honrar. No está diciendo de ten la relación más cercana del universo, ¿no? O bésale los pies todos los días. No está diciendo nada de eso. Está diciendo honrar. De ahí sí se puede construir una relación diferente, que bueno. Pero lo que Dios espera de ti para que cumplas con esa ley es honrar. Que ya vimos ahorita ejemplos bastante nítidos, ¿sí o no?, de lo que es honrar. No es porque se lo merezca, es porque Dios lo pide de ti y porque tú eres una flecha. No tienes que hacer lo que lo de mayoría haría. Tienes que romper con eso y generar algo diferente. Entonces vamos a ver lo que sigue, por favor. Conclusión. El último punto de honrar. Está en Lucas 6:28. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan.
A lo mejor tuvieron el privilegio de tener un papá o una mamá diferente a los ejemplos aquí mencionados, pero ningún papá ni ninguna mamá es Dios, lo que significa que se equivocaron, y no una, muchas veces. Y muchos de esos errores, seguro, se los legaron a ustedes. Seguro, porque es la naturaleza humana. Pero ¿qué va a significar eso? Que usen su naturaleza como flechas para cambiar la historia. Y con lo que queda atrás, solo se debe, ¿no?, honrar. Nada más. Nada más. No es intentar cambiarlos, ¿no?, y sermonearlos, reprocharles, no. Es soltarlo. Perdonar y avanzar. Perdonar no es nunca pasó, es sí pasó. Y porque pasó, voy a cambiar. Para cumplir mi propósito como flecha y con eso darle la gloria a Dios. Pero empieza porque seamos honestos con nosotros mismos y ver las cosas que están pasando, sin suavizarlas. ¿Cuáles son los pecados familiares? Por ejemplo, de la familia de Josías, la idolatría era algo bien tremendo. Y ustedes dirán, bueno, a lo mejor no tengo vírgenes en mi casa, ¿no? O algo así. Ok, pero ¿y no será que por ahí idolatras el dinero? ¿O tu trabajo? ¿O qué? ¿Tu falsa apariencia de poder? ¿De estatus? ¿Que idolatras lo que idolatra el mundo? Me refiero a que lo más importante para ti es tener un cuerpo super fitness y un trabajo fufis, ¿no? Eso es lo que el mundo valora. Bueno, entonces aquí tenemos dos ejemplos. En la flecha del lado izquierdo, si ustedes ven, tiene una cuerdita amarrada. Entonces, en el momento de que yo dispare esa flecha, no va a llegar lejos, porque tiene una cuerda, ¿no? Y entonces, y ese tipo de flecha está destinada a estrellarse con la pared, estrellarse con algo, y hasta ahí se queda. Pero, la flecha del otro lado, ¿cómo se ve? Filosa, ¿no? Es una flecha de doble filo. Esa es una flecha útil. Esa es una flecha que va a ir más allá, que no se va a limitar. Entonces, como hijos deben luchar siempre, ¿no?, porque sean flechas libres en la aljaba de Dios, no con esas cuerdas. Esas cuerdas son de, por ejemplo, no querer perdonar, de tener miedo a hacer las cosas y cambiar. Hay veces que le somos más leales a la tradición familiar que a Dios, ¿no? O incluso a una tradición cultural de lo que sea, ¿no? Como mexicanos, por ejemplo, o hasta incluso de algún grupo en específico. Eso me recuerda, por ejemplo, en la Biblia, justamente los apóstoles, ¿no?, entendían que ellos eran flechas. Entonces Dios los estaba disparando para todos lados. ¿Sí o no? ¿Alguna vez han leído el libro de Hechos? Ahí viene qué pasó con los apóstoles. Y de repente, ¡pum!, Dios lo tiraba para allá, pero después, ¡pum!, de regreso. Y así. Pero, por ejemplo, había lugares, había iglesias en las que ya no los querían ahí, ¿no? Otras en las que no querían que se fueran, pero otras que no los querían ahí. Y simplemente estaban saboteando. Y entonces no era, ay, me quedo aquí porque es la iglesia de mis padres y aquí nací. No. Decía, sacude tus pies y muévete. Muévete. Porque si no, si te estancas, otra vez, la flecha de acá, ¿de qué provecho lees a Dios una flecha estancada? Una flecha ya enterrada, encarnada en no sé qué cosa. No sirve de nada. La flecha es para llevarla, hay que dispararla, ¿cierto? Entonces, recuerden su responsabilidad principal. Y con respecto a sus papás, ¿no?, es honrar. ¿Por qué Josías es un ejemplo maravilloso? Porque Josías nunca tomó, digamos, una medida de ser grosero, ¿no?, y vengativo con sus papás. ¿O sí? ¿Ustedes qué creen que pensaba la gente a su alrededor de ver cómo lo que estaba haciendo él? Pues obviamente no les dio risa. Les gustaba cómo estaban las cosas antes, si no, no llevarían generaciones así, ¿o sí?
Pues obvio que no. Y como el ser humano es miedoso y flojo, casi por naturaleza, ¿no? Son los pecados que más cultivamos, no hacemos nada por cambiar. No nos interesa. Entre que me quedo en el no puedo y que flojera, ¿sí o no? No hacemos nada. Y entonces le decimos, voy a orar, ¿no? Para que Dios me cambie. No, ponte a hacer. No te disfraces, ¿no? Y esperes que otro haga tu trabajo, lo que a ti te toca. Entonces, ahí por ejemplo, ¿qué pasó? Alguien por ahí dijo que honrar era obedecer. ¿Josías obedeció a sus papás? ¿Sí o no? No los obedeció. En absoluto, los obedeció. Y entonces diríamos, no los honró. ¿Por qué no los obedeció? Muy mal, muchachito, muy mal. No, no se trata de eso. Por eso es que honrar no decía obedécelos en todo, ¿sí? No. Y con eso no estoy diciendo que ahora tienen permiso de desobedecer. No. Ojo. ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios? Que el número uno en tu vida debe ser Él. Entonces, ¿qué era lo primero que les puse que tenías que hacer? Que desees como qué, como bebé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debes obedecer? ¿A quién? A Dios, no a tus papás. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, tus papás se equivocan. ¿Por qué? Porque Dios no es egoísta, tus papás son egoístas. A veces piden cosas que les benefician o que les benefician a su propósito, ¿o no? Dios no hace eso, no le interesa, no lo necesita, no necesita manipular, no necesita hacerte daño. Entonces por eso a Él es al que tienes que obedecer. Entonces, ¿cuál sería la cláusula para poder desobedecer, digamos, a tus papás? Es cuando piden algo en contra de Dios. Esa es la única condición. Si me dice, saca la basura, no, porque tengo permiso de desobedecer. No es cierto, ¿verdad? Pero si me dicen, oye, ven, te voy a meter a la iglesia católica, ahí sí no. Y por ahí yo hice un voto de nunca más vuelvo a pisar una de esas. No, ya hice mucha caridad yendo a escuchar, no creo que participar, ¿no? En algún funeral y cosas así, pero no, ya estuve. Porque yo personalmente no me siento a gusto, ¿no? Me siento como traidor, como coqueteando, aunque no me interesa, ¿verdad? Pero pues en el momento de que piso la casa de la otra mujer, pues ya es otra cosa, ¿no? Aunque no tenga intenciones de nada, hacer algo así. Entonces, ¿cuándo es cuando puedo desobedecer? Cuando se va en contra de Dios. Entonces no olviden quiénes son. En el momento en que olvidamos quién es nuestro Dios, olvidamos quiénes somos nosotros. Y entonces todo deja de tener un sentido. Pero en el momento de que estamos seguros de quién es nuestro Dios, sabemos que somos flechas. Y todos los días es un buen momento para cambiarnos esto.